¿Qué tal? Muy buenas amigos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Vale. Aquí estamos un día más, no os vayáis, ya sé que soy feo, ya sé que no os importa mi cara, pero este vídeo no se trata de enseñar mi cara, no se trata de hacer un vídeo explicativo, un vídeo de reacción de previa de partido, no. Tenemos noticias fresquitas, tenemos noticias importantes del hipogeo. Y exactamente de esa máquina en la que dimos esa primicia aquí en el canal, ya sabéis, cambiaron esa máquina, esa excavadora, esa Caterpillar, en la que llegaba hasta 15 metros y han cambiado por una nueva, una telescópica, que llegan más metros. Y ahora tenemos noticias de ahí, tenemos imágenes, sí, como lo estáis escuchando. Tenemos imágenes, es que tengo que tapar con el respaldo de fondo porque está la tele puesta. Tenemos imágenes inéditas, insólitas, de la máquina que está trabajando ya en el interior del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que el Tour no está abierto. En teoría daban de plazo este mes a mediados, del 15 al 17, del 15 al 18 de mayo, la apertura del Tour. Ya sabéis que la zona del Tour, esa zona del Tour donde estaba antes, donde hacíamos los directos, está siendo ahora remodelada. Ya sabéis, ya tocaba, porque esa parte del Bernabéu no se había tocado todavía en la parte de remodelación. Y ahora se ha llevado al lateral oeste. Perdón, al lateral este. Ahora la entrada va a ser por la puerta 44, por donde accede, bueno, la esquina donde Sagrados Corazones. Entraremos por ahí en el tour. Y como ya bien sabemos, en teoría, iban a abrir el día 15, del día 15 al 18. Ahora no han abierto, en teoría esta semana, a principios de semana, no lo han abierto. Y ahora ponen en la web que a partir del 1 de junio. Será antes, será después. Por lo que parece y por lo que sabemos, parece que solo faltan licencias para poder reabrir el tour, que ahora será en el otro lado, lateral este, donde antes era en el lateral oeste. De todas formas, si nos vamos enterando de más noticias, lo iremos diciendo en los vídeos, lo iremos diciendo en los directos que vamos haciendo aquí en el canal. Así que de momento os paso estas imágenes insólitas, inéditas, de la nueva máquina que está ahora mismo trabajando y que pronto veremos en la reapertura del tour en nuestros directos y vídeos. Venga, vamos a verlo. ¡Ey! Esta es la excavadora. Esta es la excavadora que tenemos ahora mismo en el interior del Santiago Bernabéu. Es verdad que ahora mismo con el tema del tour no podemos ofrecer imágenes del interior, pero estas imágenes llegan exclusivas aquí al canal de JR. Mirad lo que tenemos en pantalla, esta excavadora que han cambiado. Recordad que teníamos una Caterpillar con un brazo diferente al que tienen ahora mismo en pantalla y hablemos de la nueva excavadora. Esta nueva excavadora que han cambiado por la Caterpillar, como digo, es la excavadora Sumitomo. Es marca Sumitomo, con un peso de unas 20 toneladas y una longitud de transporte de 9,49 metros, con una anchura de transporte de 2,8, 1500 revoluciones y 4 cilindros. Y como vemos, han cambiado el brazo y hemos pasado de un brazo en el que la excavadora Caterpillar con un solo cazo llegaba hasta 15 metros, y en la nueva excavadora que tenemos en pantalla, lo que han hecho es cambiar el brazo. Han cambiado el cazo y han puesto la cuchara bivalva. Con este brazo y cuchara bivalva ganamos profundidad de hasta 25 metros, que ahora os contaré hasta qué cota está la Tierra. ¿Qué más podemos contar? Cambiamos de imagen. Esta es otra desde otro ángulo en el que vemos. Vamos a editar mientras que comentamos. Aquí tenemos toda la grada oeste, que es la que se está haciendo ahora mismo. Como ha dicho Nuevo Bernabéu, toda la grada oeste. Esta que tenemos aquí, que en principio se escuchaba al principio. ¿Cuándo harán la grada? ¿Cuándo harán la grada? Pondrán una grada provisional para jugar contra el Chelsea, contra el PSG. Eso que se escuchaba en marca, que se escuchaba... Bueno. Aquí vemos. Donde también se están metiendo, vamos a limpiar un poquito. Donde se está metiendo también las celosías. En cada, recordamos que tiene que haber 12 celosías. Las traen en piezas de 2 para juntar las celosías. Y serán 12
en total 12 celosías, que de momento aquí parece que esta foto está hecha antes de traer las celosías. Y bueno, lo que comentábamos, la excavadora, esta excavadora telescópica, que una cosa peculiar, parece que la foto de antes está hecha desde más o menos aquí o hasta incluso más arriba, había que volver a echar un vistazo a la misma. Y que, bueno, vamos a comentar un poquito qué es lo que hace esta cuchara bivalva, qué es lo que hace esta excavadora, qué es lo que hacen en el interior. Y es que por la noche sacan tierra con contenedores, hacen acopio delante de la grúa de alquilar y por el día limpian el acopio con camiones, que por eso muchas veces cuando estamos haciendo algún directo, estamos haciendo algún vídeo, salen camiones en imagen, en el vídeo. ¿Por qué? Porque por el día limpian el acopio y una vez limpio el acopio siguen cargando con la telescópica. Bueno, básicamente el turno de noche hace eso con contenedores y el turno de día quita la tierra acumulada del turno de noche. Con camiones la llevan al vertedero y cuando se queda limpio el acopio carga directamente la telescópica al camión para seguir sacando la tierra. Pero es que es brutal, ¿eh? Brutal. Por fin vemos, estamos ansiosos ya de ver esta excavadora en un directo. Recordad que ahora mismo ya el tour que lo teníamos en este lado de aquí, justo aquí, pasa ahora al lateral este. Que bien escribo, que bien escribo. Voy a haber elegido otro color, pero bueno. Pasa al lateral este, así que veremos todos los movimientos de toda esta zona de aquí. La veremos desde este lado, de ese lateral, que ahora mismo corta la imagen por su parte derecha. Y que en teoría parece que el 1 de junio abrirá sus puertas. Yo creo que será un poquito antes. Parece que todo apuntaba de que iban a abrir el tour el día 16 o 17 de mayo. Ya ha pasado, como vemos, y parece que a falta de licencias no abrirán hasta el 1 de junio aproximadamente, o al menos eso es lo que pone en la página web. Y aquí tenemos el interior del hipogeo. Esta es una foto desactualizada, como ya bien sabéis, no hay ya apenas tierra, a no ser que sea en el fondo sur. Esta es una foto desactualizada, lo que digo. Ahora vemos una más actualizada. Y es que en el hipogeo han terminado hasta más o menos línea de área pequeña y van hormigonando losa final de cota. El resto hasta donde hemos estado, la excavadora que hemos estado nombrando en el vídeo. Y esta es, sí, esta es la foto que digo, un poquito más actualizada, pero aún así desactualizada porque ya sabéis que toda esta parte de aquí ya está hormigonada. Como hemos comentado antes, todo esto ya está hormigonado. Lo que decía, también puedo cambiar el color, pero me gusta el azul. El azul es un color vivo, así que me gusta. Lo dicho, todo esto ya está hormigonado, así que por eso está un poco desactualizado. Y he de decir que a día de hoy, 20 de mayo de 2022, ya sabemos que solo queda por sacar arena en la parte del fondo sur, que para eso han traído esta excavadora, esta telescópica con la cuchara bivalva, y que a día de hoy, 20 de mayo, están a cota menos 18. Bueno, pues estas son las imágenes espectaculares que quería ofreceros, eso que decía en los directos de que iba a hacer un vídeo del estado del interior de la cueva, la máquina que tenemos nueva en el interior del Santiago Bernabéu y que por desgracia no podemos ver hasta que no abran el tour. Y bueno, más o menos la cuchara bivalva ya hemos visto, porque ya hemos visto más cuchara bivalvas aquí en el Santiago Bernabéu, ya sabemos más o menos su función, su funcionamiento, y es como una especie de, bueno, como las pinzas de un cangrejo, ¿no? Abren y cierran, sujetan, acumulan la tierra en el interior de la cuchara, de los cazos en este caso, que se juntan y ya consiguen sacar la tierra hacia el exterior, esos 25 metros, hasta 25 metros que llega a esta telescópica nueva que tenemos en el Bernabéu. Así que nada, podéis echar para atrás el vídeo las veces que queráis para disfrutar de esas pedazos de imágenes que tenemos en el canal y que son exclusiva, totalmente exclusiva. Así que suscríbete, dale al like
y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.